Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el sábado de la segunda semana del tiempo de Adviento, sábado de la segunda semana del año católico, que iniciamos el año católico, y estamos hoy viendo un evangelio bastante diciente y al mismo tiempo iniciamos la novena de preparación, el tiempo que corre para prepararnos a la venida del Señor de forma pedagógica ante este gran acontecimiento, grandísimo acontecimiento de la historia de la humanidad que jamás se ha visto y jamás se va a volver a ver. Que todo un Dios venga de forma humilde, sencilla, a salvar lo que estaba perdido. Y por eso este evangelio de Mateo lo habla de una forma tan clara, tan precisa, que nos permite observar claramente, nos permite observar quién es Jesús y cuál es el sentir de Jesús. Este evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 10 al 13, después de la transfiguración del Señor, que Mateo aquí viendo la Brit Hadashah, el texto original en arameo, pues no denota claramente el monte, simplemente se refiere a un monte demasiadamente alto, muy alto. Pero me voy a quedar con dos verbos que llaman verbos disonantes que hacen parte de, como todo el lenguaje aramaico es asonántico, o sea, solamente consonantes. Pero esos verbos son disonantes, ¿por qué? Porque se contraponen y al mismo tiempo se yuxtaponen unos con otros con respecto a lo que está enseñando Mateo. Porque Mateo, acordémonos que fue el testigo fiel y ocular de la gran mayoría de cosas que hizo Jesús y lo plasmó en su famoso tratado, y hoy vamos a ver algo muy específico que también lo corroboran los textos de los primeros siglos, que tenemos datación, como tengo aquí un texto escrito totalmente en griego del primer siglo, en el cual van de acuerdo a lo que son las enseñanzas de los apóstoles y los tratados de los apóstoles que se encontraron en cierta parte de Asia, que permiten dar veracidad a lo que está enseñando Mateo, de la persona de Jesús. Y mire cómo dice: de cierto, Elías vino primero y restaurará todas las cosas. Y después dice: pero yo les digo que Elías ya vino y la gente no lo reconoció, sino hicieron con él todo lo que quisieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dos verbos que se justaponen, pero al mismo tiempo son disonantes en el texto original, que hacen una fragmentación de tipo particular, verbal, como siempre todo el texto del arameo. Y son dos verbos que son biná y etah, sobre todo porque como se justaponen y se contraponen y son disociativos, quiere decir que diferencian muy bien las dos acciones predominantes, pero que al mismo tiempo se conjugan en una sola acción que conduce una tras otra. No sé si me he hecho entender. De todas maneras, cuando se observa la acción de las Sagradas Escrituras, como decía el día de ayer, con el gran doctor en Sagrada Escritura, el padre y al mismo tiempo profesor José Bauer, de los grandes doctores en Sagrada Escritura, cuando uno estudia dogmática, al mismo tiempo Shimoni, el famoso también judío, y muchos más, pero en esos son los que se ven porque son hombres son decisivos en la historia de la indagación de la Sagrada Escritura, y muchos otros con anterioridad. San Justino, ni más que decir de Clemente, ni más que decir de Basilio el Papa, también al mismo tiempo de muchos santos, entre esos Eusebio de Cesarea también, bueno, en fin, muchos. Pero estos son los más recientes, los más contemporáneos. Y por eso cuando se toca este tema, el Biná y el Etah, que algunos pues dicen, no, es que Elías ya vino, y Elías que entonces que lo confundieron con Juan Bautista. Lo que pasa es que cuando Mateo utiliza de los términos más frágiles para poder traducir, por el carácter que separa y al mismo tiempo que une el texto, pues separa con Bená y une con Etah, que al mismo tiempo ese tag se va perdiendo dentro de la parte grafológica en una tag. Entonces está hablando de la fragmentación de Elías, Benah como tal, de hacer, de instruir, de realizar, y que la persona de Elías ha existido, existe y está por venir. Por eso dice Elías, ¿verdad? Por eso el texto aquí, la Brit Hadashah dice Elías, y a Juan dice Yohanan, traducido literalmente el que se sumerge en agua, el que sumerge en el agua, o sea, el que sumerge a los demás en el agua.
Por eso entonces dice Elías existió, existe y está por venir. Y está por venir. Y entonces obviamente sigue Jesús, obviamente con su discurso, iniciando a sus discípulos después de la transfiguración. Y entonces está hablando de una forma precisa que utiliza el verbo etah. Y entonces está haciendo referencia que Elías existe porque gracias a que él mismo existe, es decir, a que Jesucristo existe, es decir, Dios existe. Elías, Yeshua, Yahvé y Yohanan. Entonces, si uno logra observar bien la diagramación etimológica que hace Mateo cuando escucha y ve a Jesús hablando de esa forma, pues obviamente está conjugando, está separando, pero al mismo tiempo está conjugando la acción perfecta y santa de Yahvé en Jesús. Y por eso entonces él dice, lo confundieron, sí, y ya vino, pero ¿quién vino? Elías. O sea, Elías existe porque Jesucristo, Dios existe. Y desde toda la eternidad existe Dios y siempre será Dios. Entonces Elías está por venir porque cobra sentido, cobra sentido. ¿Y quién es entonces el que está y existió e hicieron con él con lo que hicieron? Yohanan, que no es Elías. Mire como dice el Mateo, etah. O sea, existe y existió por Cristo, pero al mismo tiempo existió y seguirá existiendo eternamente Yohanan, porque Elías aún existe y está por venir. No sé si me hago entender. No sé si me hago entender con esta cuestión de Mateo, que es frágil en cuanto a su contexto, pero muy profunda en su diagramación etimológica y grafológica. Por eso entonces existió y existirá Elías y está por venir. Y Yohanan existió y seguirá existiendo porque murió, pero está eternamente con Dios. Yohanan, de forma que el juicio de Dios, ahí lo que está haciendo referencia también Mateo, es que el juicio de Dios, ese binah y etah, que se convierte en atah, en ser de Dios, Yohanan, que significa Dios es amor, pues el juicio de Dios, Elías, la salvación de Dios, corresponde únicamente a una sola condición. A una sola condición. ¿Cuál es esa condición? El amor. No más. Basta. Basta. Por eso entonces Elías, cuando Mateo escribe al respecto de eso, está hablando de la manifestación más grande del amor que puede tener Dios, que Elías existe y está presente y tiene que venir para manifestar el amor de Dios, amor que manifestó Juan y por lo cual mataron, y al mismo tiempo es representación de Jesús. Entonces, ¿qué nos queda de esta enseñanza de Mateo? Nos queda una sola enseñanza. ¿Qué tanto estamos amando? ¿Qué tanto estamos nosotros preparándonos para el encuentro definitivo con el Señor en la vida eterna? ¿Estamos actuando por justicia en el amor de Dios o estamos simplemente actuando de forma imparcial, totalmente parcializada con respecto a lo que a mí me conviene y a lo que a los demás no les conviene? Es decir, de forma egoísta, de forma que pensemos en lo que estamos haciendo y actuando en nuestra vida. Hoy indispensable, Santa Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Que esté muy bien. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Lo último que les voy a compartir, este texto de la tradición de la Iglesia, que me encanta. Ese texto dice demasiadamente cosas muy ciertas. Mire cómo dice: Ouji kai katan etes, sous autos poiesesen umenaideis agapate, sous misousas usisais ous esetes etros. No puedo decir palabra de Dios porque no es palabra de Dios, pero lo que está haciendo referencia, referencia al texto de la tradición de la Iglesia, es que si usted quiere, del primer siglo, si usted quiere seguir a Dios, ame, y ame más aún a los que lo persiguen, ame más aún a sus enemigos. Dios los bendiga, que esté muy bien, feliz día para cada uno de ustedes. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Ame a las personas que le hacen mal. Ese es el sentido del primer siglo. Mire como dice en griego. Obviamente tiene una cosa bellísima. Agapateseus, misonstedeis humerais. Ame a los que hacen mal. Feliz día, que estén muy bien, Dios los bendiga.